Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de información a la personal que no es médico, es decir, al público en general, sobre temas de interés, sobre todo de aquellas enfermedades que se presentan muy comúnmente en mi consulta o que los pacientes tienen dudas mucho acerca de ciertas enfermedades. Trato de hacer este tipo de videos informativos para explicar a grandes rasgos de qué se trata la enfermedad. En algunos de ellos trato de hacer énfasis en algunas de las preguntas que más comúnmente me hacen mis pacientes para tratar de aclarar las dudas. A veces son como algún tipo de complemento de la información que les proporciono en la consulta. Este tipo de videos nos ayuda a complementar la información que se les proporcionó y para que traten de aclarar todas las dudas acerca de la enfermedad. Trato de hacer una plática lo más rápida, concisa, sin tantos términos médicos para que ustedes puedan entenderlo, pues prácticamente a su totalidad. De todas maneras, si en alguno de estos temas ustedes llegan a tener alguna duda, alguna pregunta, háganmelo saber en los comentarios y con mucho gusto se los puedo responder. O si veo que es una pregunta que frecuentemente me realizan del tema que acabo de exponer, quizá haga algún video específicamente sobre eso que no haya quedado del todo claro. Entonces, esta plática va acerca de una de las enfermedades autoinmunes que podemos llegar a encontrar de manera común en nuestro medio, que es el lupus. Es una de las enfermedades autoinmunitarias. Existe un gran número de enfermedades autoinmunitarias, pero esta es una de ellas. Entonces, vamos a hablar sobre el lupus. Esta es una plática con información esencial acerca de esta enfermedad. Vamos a empezar con la definición, eso es lo más importante. El lupus, también denominado lupus eritematoso sistémico, que es como su nombre completo, ¿no? LES o SLE por sus siglas en inglés, es una enfermedad autoinmunitaria multisistémica crónica. Vamos a desglosar un poquito la definición. ¿A qué me refiero con enfermedad autoinmunitaria multisistémica crónica? Vamos a empezar primero con autoinmunitario. ¿A qué nos referimos con que una enfermedad es autoinmunitaria? Porque si ustedes se ponen a buscar esta enfermedad en Internet, en los buscadores, van a encontrar con esta palabra de una manera muy frecuente para tratar de definir la enfermedad. Una enfermedad autoinmune. ¿A qué nos referimos los médicos cuando nosotros hablamos de autoinmunidad? Voy a tratar de explicárselo muy a grandes rasgos, pero para que ustedes puedan entender un poquito mejor qué es la autoinmunidad, me gustaría adentrarme un poquito a qué es la inmunidad. ¿Qué es nuestro sistema inmunológico? Pues bueno, como sabrán o como podrán haber escuchado, el sistema inmunitario se encarga de defendernos, ¿no? Aquellas sustancias que extrañas que entran a nuestro organismo son reconocidas por algunas células y reconocen que pudieran llegar a ser nocivas para nuestro organismo y entonces provocan una respuesta inmunitaria. Dentro de nuestra respuesta inmunitaria o nuestro sistema inmunitario tenemos diversos componentes, tanto de órganos como de células. Hay algunos órganos que se van a encargar de producir células o desechar estas células que no deberían de estar en nuestro organismo o estas sustancias que no deberían de estar en nuestro organismo. Entonces, es un sistema muy complejo que incluyen órganos e incluyen células que van a trabajar en conjunto para que esta sustancia extraña en nuestro organismo que potencialmente puede llegar a ser dañina sea eliminada. Esta sustancia que puede llegar a ser perjudicial en nuestro organismo se va a denominar antígeno. Así es como nosotros definimos esa sustancia extraña que nuestro organismo no reconoce y que probablemente nos pueda hacer daño, se le conoce como antígeno. Entonces hay células que van a reconocer estos antígenos y entonces van a desencadenar toda esta respuesta a nuestro organismo para tratar de eliminarla. Dentro de los órganos que nosotros tenemos para que se monte esta respuesta inmunitaria tenemos diversos. Desde el vaso, va a tener una función en este sistema inmunitario. Las amígdalas y adenoides también son parte de nuestra defensa o nuestro sistema inmunitario. Antes era muy frecuente que se hiciera amigdalectomía o se quitaran las amígdalas, pero se ha encontrado que tienen cierta función dentro de nuestro sistema inmunitario, por lo que ya no se recomienda retirarlas sin ton ni son o retirarlas de una manera sin tanto estudio. Por ejemplo, hay algunos otros órganos como el timo. Este es un órgano que tenemos durante la infancia y que se va perdiendo con el transcurso de los años, pero en los primeros años de vida nos da un soporte bastante importante para nuestras defensas, para nuestro sistema inmunitario. La médula ósea, que se encarga de la producción de las células, entre ellas las células de la defensa o las células que nos van a proteger, y los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, esos bultitos que encontramos, por ejemplo, esos bultitos que se nos inflaman cuando nos enfermamos de las vías respiratorias, esos son los ganglios linfáticos. Y esos ganglios linfáticos los vamos a encontrar pues distribuidos en todas las partes de nuestro cuerpo. Lo pueden ustedes tocar en las axilas, en las ingles. Ese es un sistema
linfático y ganglios linfáticos que vamos a tener distribuidos en todo el organismo. Por ejemplo, en esta diapositiva estoy poniendo el sistema linfático. Como pueden ver, en amarillo está todo el sistema linfático, es decir, está distribuido en todo nuestro organismo, así como las arterias y las venas. Pues bueno, el sistema linfático es muy similar, se encuentra distribuido en todo el organismo y tiene diferentes funciones, no solamente la defensa. Por ejemplo, produce algo que nosotros llamamos linfa, ¿no? Y que va a estar en todo el sistema linfático, nos ayuda a filtrar y eliminar el exceso de líquidos o algunas impurezas en el organismo. Va a proteger al cuerpo de infecciones y enfermedades por medio de todos estos tipos de órganos que ya les comenté y toda la distribución. Entonces, el sistema linfático dentro de nuestro sistema inmunitario juega un papel bastante importante. Pero, además de todos estos órganos que nos ayudan a montar esta defensa contra los antígenos o contra estas sustancias extrañas que entran en nuestro organismo, también tenemos células que nos defienden. Dentro de estas células encontramos a los leucocitos. Los leucocitos son los glóbulos blancos. Y los leucocitos es como una forma genérica de decirle a todos los glóbulos blancos, como por ejemplo le decimos al ejército. Nosotros decimos ejército, pero dentro del ejército existen diferentes tipos de soldados. Por ejemplo, tenemos a la infantería, tenemos a la naval, tenemos a los aeronaves. Si tenemos diferentes tipos de soldados dentro del ejército, pues bueno, en el organismo es algo similar. Tenemos los leucocitos, que es el nombre genérico a todos los soldados, y dentro de todo este ejército tenemos diferentes células que tienen funciones específicas. Dentro de ellas tenemos a los linfocitos, a los neutrófilos, eosinófilos, en fin, diferentes tipos de soldados. Pues bueno, dentro del sistema inmunitario, una de las células de los leucocitos que nos ayudan a defendernos, encontramos a los linfocitos, que son un tipo de glóbulo blanco. Y tenemos otras sustancias que se llaman anticuerpos, que son proteínas que se producen en nuestro cuerpo también con la finalidad de atacar a las sustancias que nos pueden provocar daño en nuestro organismo. Entonces, estas dos células se encargan de atacar a este tipo de células. Cuando se reconoce que no son parte de nuestro organismo, llegan los glóbulos blancos o los linfocitos para tratar de destruir esa sustancia extraña. Y estos antígenos pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, en fin, puede ser un sinnúmero de cuestiones que nos pueden generar daño. El video pasado es más o menos cómo pueden llegar a atacar los leucocitos a algunos virus, o los linfocitos a atacar a los virus, llegan y lo tratan de destruir, atacar y desechar de nuestro organismo. Esto es un gráfico de cómo son las proteínas que nosotros denominamos anticuerpos, y este video es acerca de cómo se acercan a esta sustancia, a esta célula extraña que no reconocen de nuestro organismo, lo rodean y tratan de desecharlo. Entonces, es así como a grandes rasgos funciona nuestro sistema inmunitario. Tenemos diferentes órganos. Es una red muy amplia, muy compleja, muy extensa que se va a dedicar a defendernos. Y entre ellos, como ya vimos, está el sistema linfático. Están diferentes órganos que están implicados en esta defensa, y entre ellos tenemos a células específicas que van a atacar a estas células o estas sustancias que no reconocen para tratar de eliminarlas de nuestro cuerpo. Entonces, afortunadamente, nuestro sistema inmunitario la gran mayoría de las veces va a diferenciar entre las células de nuestro organismo y las células que no son de nuestro organismo. Es muy complejo cómo el organismo va a reconocer y no reconocer a las células, pero tiene esa capacidad. Nuestro sistema inmunitario tiene la capacidad en condiciones normales de reconocer qué es del organismo y qué no es del organismo. Pues bueno, en la enfermedad autoinmune esto falla. Nuestro organismo no logra discernir entre lo que son nuestras células de lo que son las células que no son las células de nuestro organismo, y entonces las empieza a atacar. Entonces nuestro cuerpo ataca por error a nuestros propios tejidos, a nuestras propias células, y entonces genera un proceso inflamatorio y daño de los tejidos o daño del órgano. Al principio va a empezar como una respuesta inmunológica de inflamación. Si esta inflamación continúa, va a dañar a los tejidos y posteriormente los va pues a dañar de una manera irreversible a nuestros órganos. Esto es lo que sucede en las enfermedades autoinmunes. Y de enfermedades autoinmunes tenemos una gran cantidad. Tenemos más de 100 enfermedades autoinmunes que se han encontrado. El lupus es una de ellas. El lupus se encuentra dentro de todas esta gran cantidad de enfermedades autoinmunitarias. El lupus es una de ellas. Podrán reconocer algunas de las otras, por ejemplo, artritis reumatoide, tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Crohn, enfermedades de Cushing, esclerosis múltiple, miastenia gravis, síndrome de Sjögren, en fin, es una diabetes tipo 1, es una gran cantidad de enfermedades autoinmunes que hemos detectado.
Y no es otra cosa que eso, es una respuesta de nuestro propio organismo hacia nosotros. Es decir, ese es fuego enemigo. Nuestras propias defensas nos están atacando. Y va a depender qué órgano ataquen para que nosotros podamos definir qué tipo de enfermedad. Hay algunas enfermedades que solo van a atacar a la piel, hay algunas otras enfermedades que solo el corazón, que solo los pulmones, que solo los vasos sanguíneos, y hay algunas otras que son sistémicas, es decir, que van a afectar a diferentes órganos, a lo mejor al mismo tiempo o en diferentes partes de la evolución de la enfermedad. El lupus es una de ellas. El lupus es una enfermedad sistémica, o como su propio nombre o definición lo pone. Es una enfermedad autoinmunitaria multisistémica, es decir, va a afectar a diferentes órganos. En algunos pacientes afectará solamente un órgano, algunos pacientes solo se verán afectados en la piel, algunos pacientes solamente el riñón, algunos pacientes tendrán múltiples sistemas afectados, pero puede afectar un gran número de sistemas o un gran número de órganos en nuestro organismo. Entonces, así es como el lupus se puede llegar a definir como enfermedad autoinmunitaria multisistémica. Afectar diferentes sistemas y órganos del cuerpo, por ejemplo, las articulaciones, el paciente, es una de las manifestaciones más comunes en la enfermedad. Entre el 80% de los pacientes que tienen lupus pueden llegar a tener afección articular o músculo esquelética, por lo general inflamación de las articulaciones o dolor. Va a tener mucho dolor de alguna articulación o se lo va a inflamar, poner roja, caliente, dolorosa. Puede ser una sola articulación, pueden ser varias articulaciones, puede aparecer un dolor en una articulación, desaparecer y aparecer en otro lado. Es decir, va a afectar un buen porcentaje de pacientes las articulaciones, pero no solamente las articulaciones, puede haber alteraciones en la piel. Hay algo que nosotros denominamos lupus cutáneo, que es afección de la piel que puede ser aguda, subaguda, crónica y que generalmente se pueden presentar como erupciones o llagas en la piel, inclusive pueden presentarse úlceras orales que generalmente no son dolorosas, pero que son úlceras que aparecen y que desaparecen, aparecen y desaparecen. Otra de las características de esta enfermedad que los pacientes pueden llegar a presentar es el eritema malar, que es un tipo de lesión o como un tipo de mancha roja, tipo de características como de mariposa que se presenta en la cara de los pacientes. Entonces, también puede afectar entonces la piel, puede afectar a los riñones, algo que nosotros llamamos nefritis. A veces los pacientes pueden acudir a la consulta por un check-up y de repente se encuentra que el paciente pues está reteniendo líquidos y que está empezando a tirar muchas proteínas por el riñón y entonces al hacer el estudio y al empezar el protocolo de estudio encontramos que tiene daño en el riñón por lupus, ¿no? Generalmente cuando se afecta los riñones puede ser pues bastante delicado. Si nosotros no damos un tratamiento oportuno a este tipo de pacientes puede llegar a progresar a una enfermedad renal crónica terminal y en ocasiones necesitar diálisis, hemodiálisis, en fin, tratamientos sustitutivos de la función renal. También pueden afectar las células sanguíneas. Los pacientes por lo general pueden pueden presentarse con anemia o trombocitopenia, es decir, disminución de las plaquetas. Si las células sanguíneas pueden verse afectadas. Otras alteraciones, por ejemplo, cerebrales, hay un conjunto de síndromes neurológicos y psiquiátricos que estos pacientes presentan que se denominan neurolupus y que son desarrollados por esta propia enfermedad, que en ocasiones es difícil de distinguir porque se tienen que descartar otras enfermedades neurológicas y psiquiátricas, y una vez que se descartan todas ellas, pues, se puede llegar a hacer un estudio para el lupus y encontrar que el lupus es el que está generando esas alteraciones neurológicas o psiquiátricas en este tipo de pacientes. Puede afectar el corazón, puede afectar los pulmones, por lo general provocan un proceso inflamatorio en las capas que recubren estos dos órganos, en la capa que recubre el corazón, en la capa que recubre los pulmones y genera algo que nosotros llamamos pericarditis o pleuritis o que se empieza a acumular líquido en estas capas y generar un derrame en el corazón que se llama derrame pericárdico o un derrame en los pulmoncitos o en las capas que cubren los pulmoncitos que se le llama derrame pleural. En fin, como pueden ver, afecta un gran número de sistemas y por lo general cada paciente puede llegar a ser diferente. Cada paciente puede tener una sintomatología única. Entonces, terminando la definición, por último, crónica. Entonces, es una enfermedad autoinmunitaria, ya les expliqué entonces por qué es autoinmunitaria, por qué es multisistémica y por qué es crónica, porque es una enfermedad de larga duración. Desafortunadamente, esta enfermedad no tiene cura. No existe un medicamento, fármaco, estilo de vida que haga que esta enfermedad se cure, pero existen medicamentos que pueden controlar los síntomas y que pueden detener el daño que está generando esta enfermedad a los órganos. El problema es de diagnosticarla a tiempo, diagnosticarla en un momento en el que
los órganos no están tan afectados, que este ataque de nuestro organismo no ha generado daños irreversibles en el organismo. Desafortunadamente, un gran porcentaje de pacientes llegan a la consulta o hacemos el diagnóstico una vez que algunos de los órganos ya están, el daño ya es muy avanzado y revertir este daño que se provocó durante el transcurso de tanto tiempo, pues es imposible revertirlo, ¿vale? Es un problema común, es algo que nos encontramos de manera común en México. Afortunadamente no es tan común, pero sí existen varios casos. En México más o menos se estima que 20 de cada 100,000 personas se ven afectadas y sobre todo las mujeres. Las mujeres son las que principalmente van a presentar esta enfermedad. Si bien la prevalencia, es decir, la cantidad de casos que se presentan en México no está bien establecida ni está bien documentada, se cree que miles de personas pueden llegar a padecer esta enfermedad en el país porque muchas de ellas quizá no estén diagnosticadas. Entonces, es probable que el número que nosotros conocemos ahorita de pacientes con lupus está subestimado porque hay muchas pacientes por ahí que no tienen todavía el diagnóstico definitivo. En México existe un registro, que es un registro mexicano de lupus que lo está llevando a cabo la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que es un proyecto multidisciplinario que tiene como finalidad recopilar información clínica y sociodemográfica para darnos un poco más información acerca de esta enfermedad de nuestro país. Les recomiendo que si ustedes tienen alguna duda acerca de la enfermedad, si ustedes padecen esta enfermedad, entren a su página, la verdad es que está bastante completa, o también nos pueden dar cierta información acerca de la enfermedad. Si tú tienes la enfermedad, puedes entrar para poder registrarte y dar tus datos que van a ayudar a toda esta recopilación de datos que se están llevando a cabo para conocer un poquito más la situación actual en México acerca de esta enfermedad. Y les vuelvo a repetir, tiene algunos artículos e información que nos ayudan mucho a tratar de entender o terminar de entender esta enfermedad. Algunas gráficas y algunos dibujos las saqué incluso de esta página para poderme apoyar en esta plática, que los voy a presentar un poquito más adelante, pero creo que es una herramienta bastante útil si usted quiere saber un poco más acerca de este problema. Pero, ¿qué es lo que lo ocasiona? ¿Qué está generando esta enfermedad en las personas? ¿Por qué se desarrolla esta enfermedad? Hasta la fecha no se ha sido posible que se sepa que existe un factor único, una sola cuestión que genere esta enfermedad. Se le denomina que es una enfermedad multifactorial porque se ha encontrado que existen varias cuestiones que pueden desarrollar la enfermedad. En primer lugar, tiene cierta carga genética, tiene ciertas alteraciones genéticas. Se estima aproximadamente un 0,66 de heredabilidad, es decir, que puede ser hereditaria. Se han identificado más de 100 lokis, que son algunas regiones genéticas, ciertas regiones en los genes que pueden llegar a provocar que el paciente sea susceptible a desarrollar la enfermedad. Y se han encontrado hasta 30 genes que están asociados al lupus, es decir, que pueden llegar a desarrollar la enfermedad por sí sola. Entonces sí se ha encontrado que tiene cierta carga genética esta enfermedad, pero no es la única que va a hacer que el paciente desarrolle o que presente esta enfermedad. También se ha encontrado que tiene cierto componente metabólico. Como les comentaba, las mujeres son las principales que están afectadas por esta enfermedad. De los de 10 pacientes que nosotros diagnosticamos, 9 van a ser mujeres. Por eso dicen que es una relación de 9-1. Afecta mucho a las mujeres y sobre todo las afecta en edad reproductiva, es decir, afecta a mujeres jóvenes. Un gran porcentaje de las pacientes que diagnosticamos con esta enfermedad son mujeres y son personas jóvenes. Entonces, esto ha relacionado que muy probablemente esta enfermedad tenga que ver un poco con la actividad, pues, factores metabólicos asociados con funciones inmunorreguladoras, como algunas sustancias como el estradiol, la testosterona, la progesterona, entre otros. No está 100% determinado que solamente sea metabólico, pero dada estas circunstancias puede que tengan un impacto importante en problema metabólico junto con el genético y por último el ambiental. Se ha asociado con la exposición a ciertos factores como ambientales, como la radiación solar, las infecciones virales, las sustancias contaminantes que pudieran llegar a generar o desencadenar esta enfermedad. Entonces, como pueden ver, es multifactorial. No solamente es una cosa, sino que generalmente se tienen que presentar todas estas cuestiones para que la persona desarrolle la enfermedad. Tener carga genética, tener estas alteraciones metabólicas y que se aúne el problema ambiental para que la persona probablemente desarrolle esta enfermedad. Entonces, enfermedad multifactorial, no se sabe a ciencia cierta qué lo desarrolla, no se sabe que un solo factor desarrolle esta enfermedad, por lo que es imposible prevenirlo. No podemos decir, pues mira, tú tienes este factor, entonces tú vas a desarrollar lupus, tienes que hacer esto para que no te dé la enfermedad. Desafortunadamente no.
Desafortunadamente no podemos prever cuáles son las personas que van a presentar esta enfermedad porque se cree que es multifactorial. Incluyen muchos factores para que la persona desarrolle el problema. Pero bueno, me gustaría explicarles más o menos qué es lo que sucede en el cuerpo. ¿Qué está pasando en el cuerpo y por qué se genera tanto daño en nuestro organismo? En nuestro organismo tenemos nuestras células, nuestras propias células que cumplen un ciclo de vida. Es decir, nuestras células solamente van a durar o van a vivir cierta cantidad de tiempo. Tienen tres procesos importantes: el ciclo celular, la diferenciación y finalmente la muerte. La muerte de estas células que nosotros tenemos en nuestro organismo, que son normales, que son propias de nuestro organismo, van a ser destruidas o van a eliminarse de nuestro organismo por medio de dos formas: por apoptosis o por necrosis. Y es importante que nuestras células mueran para tratar de mantener un equilibrio en nuestro organismo. Si nuestras células no murieran, se estarían acumulando una cantidad importante de células en nuestro organismo, como es el cáncer, que es una producción descontrolada de células dentro de nuestro organismo o dentro de un órgano en específico. Entonces, para mantener una homeostasis, para mantener un equilibrio en nuestro organismo, nuestras células tienen que tener un periodo de vida, no pueden vivir para siempre. Entonces, tienen que cumplir un cierto ciclo y desecharse. Para poderse desechar, se hacen en dos maneras. Como ya les había comentado, la apoptosis y la necrosis. La apoptosis es un tipo de muerte programada, es decir, cuando la célula ya llegó al tiempo de vida que tenía que vivir, es marcada. Cuando se marca, hay ciertas células dentro de nuestro organismo que se encargan, entre algunas otras cosas, de desechar esas células que ya no funcionan o que ya deben de morir porque ya tuvieron mucho tiempo en nuestro organismo, como son los macrófagos o las células dendríticas. Estas macrófagos o células dendríticas lo que hacen es destruir a la célula por medio de fagocitosis, como que la comen, la meten adentro de su cuerpo y la destruyen. Entonces es una muerte controlada, no dejan ningún tipo de desecho, todos los componentes de la célula se desechan prácticamente por completo. No queda un solo vestigio de esa célula que ya no debería de estar en nuestro cuerpo. Pues bueno, lo que sucede en los pacientes eh, con lupus o con enfermedades sistémicas, sobre todo con el lupus, ha observado que algunos componentes en este proceso de apoptosis o de muerte celular programada, empiezan a fallar. No pasa como deberían de suceder, no se destruye la célula como se debería de destruir. Y entonces empieza algo que se llama necrosis de las células, que en lugar de destruirse de una manera controlada, es como si le pusieran una dinamita y entonces explota la célula por todas partes. Entonces los componentes de la célula, que son diversos, ADN, fosfolípidos, proteínas, todo se esparce. Es una muerte caótica, es una muerte agresiva, y entonces los componentes de la célula van a quedar por todas partes. Cuando estos componentes de las células los encuentra algunas células de nuestro cuerpo que se llaman células presentadoras de antígeno, que son un tipo de células que se encargan como de estar vigilando el organismo. Van por todo nuestro organismo viendo si encuentran algún tipo de componente que no reconozcan. Por eso se le llama célula presentadora de antígeno. Entonces, cuando esta célula se encuentra estos restos de la célula que explotó y no los reconoce, como su propio nombre lo dice, lo va a presentar a unas células de la defensa que se denominan células T. Estas células T son linfocitos. Se las va a presentar, se lo encuentra, no lo reconoce, entonces va con el linfocito y le dice: oye, esto no pertenece a nuestro cuerpo. El linfocito T o los linfocitos se van a encargar entonces de provocar unas células reactivas que van a desarrollar ciertas sustancias para provocar inflamación de la parte donde se encontró ese resto. La inflamación se va a hacer más crónica, va a generar daño en el tejido o el daño tisular, y este daño finalmente va a presentar las manifestaciones clínicas. Espero que no los haya hecho tanto bolas. La célula explota, no se destruye como se debería destruir, no se llega la célula presentador de antígeno, no reconoce esos restos que encontró de la célula, y entonces se la presenta a la célula de la defensa, y la célula de la defensa es cuando empieza todo el borlote. Empieza todo el problema con inflamación, con necrosis, con daño en el tejido, con manifestaciones clínicas. Esto es a grandes rasgos lo que sucede en nuestro organismo en los pacientes que tienen lupus, y no solo en lupus, sino también en algunas otras enfermedades autoinmunes. Todo se desencadena, todo este proceso de inflamación y de tratar de quitar todas esas células que no reconoce, y terminan dañando nuestro cuerpo. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los síntomas que el paciente va a presentar? Como ya les había adelantado en las diapositivas previas al explicarles lo que es multisistémica, esta enfermedad
va a presentar cuadros muy diferentes, por lo que se comenta que no hay dos casos de lupus exactamente igual. Cada paciente va a ser diferente de acuerdo a los síntomas que presente y los órganos que se están afectando. Entonces, en ocasiones puede llegar a ser repentino o desarrollarse lentamente los síntomas. En algunos pacientes van a ser síntomas leves, otros van a ser más intensos, algunos solo van a presentar de manera temporal, otros una vez que presentan los síntomas no se vuelven a quitar. Hay algunos pacientes que tendrán brotes, que los brotes nosotros nos referimos a que los síntomas se empeoran y de posteriormente o desaparecen o disminuyen y después otra vez se incrementan. Los pacientes pueden tener en esta enfermedad este tipo de brotes. Entonces, cada paciente va a ser diferente, cada paciente va a tener una sintomatología única, por lo que en ocasiones va a ser muy difícil hacer el diagnóstico en estos pacientes. Esta imagen ejemplifica muy bien todos los síntomas que el paciente puede llegar a presentar. Algunos van a ser más comunes que otros. Como ya les había comentado, los problemas articulares van a ser de los más frecuentes. Dolor articular o artritis es algo que es muy común en los pacientes, pero hay algunos otros síntomas que también son muy frecuentes. Por ejemplo, fatiga, fiebre, pérdida de peso, alteraciones mucocutáneas como el eritema malar que ya les había comentado. Este es el eritema malar. Es una erupción cutánea facial roja que generalmente tiene una forma de mariposa que se presenta en las mejillas y en la nariz y que por lo general los pacientes nos comentan que se presenta después de la exposición al sol. Pero como pueden ver, la cantidad de síntomas es muy amplia. Trastornos visuales, anemia, conteo bajo de plaquetas, conteo bajo de leucocitos, vasculitis, pleuritis, neumonitis, úlceras orales, caída de cabello, pericarditis, miocarditis, hipertensión, en fin. La cantidad de síntomas y la combinación de estos síntomas que el paciente puede presentar es muy variable. La presentación del paciente puede ser única en cada uno de ellos, por lo que el diagnóstico en ocasiones, les vuelvo a repetir, el diagnóstico puede ser un reto para el médico. Y si el médico no tiene la experiencia de hacer el diagnóstico en este tipo de pacientes, pues quizá le cueste un poco más de trabajo poder encontrar esta enfermedad en usted. Entonces, al tener una gran variedad de sintomatología en este tipo de pacientes, y desafortunadamente no existe un examen único, si no hacemos un estudio y podemos decir, mire, este estudio salió positivo, entonces usted es positiva para lupus. Desafortunadamente no es la cuestión. Se deben de hacer diferentes tipos de estudios junto con la historia clínica del paciente, es decir, cómo se desarrollaron los síntomas, cuáles son los síntomas que ha presentado, cómo han evolucionado estos síntomas, cuáles son los antecedentes del paciente, qué enfermedades ha tenido la familia, qué exposiciones ha tenido, en fin, una historia clínica completa. Posteriormente se hacen estudios de laboratorio generales para ver cómo se encuentran pues, las células de la defensa, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, la función renal, la función hepática. Posterior a eso también se pueden hacer pruebas para ver si hay un proceso inflamatorio activo en el organismo, que son los que nosotros llamamos sustancias inflamatorias, como por ejemplo la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular. También hacemos un panel de anticuerpos y solicitamos una serie de anticuerpos que se han encontrado con mucho mayor, que es mucho más común en los pacientes con lupus, por ejemplo, anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-DNA, anticuerpos anti-SM, en fin, una gran cantidad de anticuerpos que en el conjunto todos este tipo de estudios nos pueden llevar hacia el diagnóstico, ¿no? Junto con, o sea, la edad con la que se presenta el paciente, sexo femenino, los síntomas, la evolución, los antecedentes, los exámenes de laboratorio generales, los anticuerpos, las sustancias inflamatorias, todo eso en conjunto nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Sin embargo, a veces sospechar en la enfermedad es lo que en ocasiones algunos médicos puede llegar a fallarles el que sospechar este tipo de enfermedad y pues el protocolo de estudio puede ser un poco largo, puede ser un poco extenso, por lo que el diagnóstico se puede prolongar. Hay varios pacientes que acuden a diferentes tipos de médicos sin encontrar un diagnóstico definitivo y el protocolo se debe determinar con algún tipo de especialista. En cuanto al tratamiento, como ya les había comentado en las diapositivas previas, desafortunadamente no hay un tratamiento que cure la enfermedad y no hay un tratamiento único. No hay una sola pastilla o un solo fármaco que ayude para curar todo. Sería muy difícil plantear solamente un tratamiento para contrarrestar todos los síntomas que el paciente puede llegar a presentar. Sin embargo, hoy en día existen diferentes tipos de opciones para el tratamiento. Se deberá de individualizar el tratamiento en cada uno de los pacientes porque como ya les he repetido en varias ocasiones, cada paciente va a presentar diferente sintomatología, va a presentar diferentes ataques a diferentes órganos, si tiene una afección al riñón, si tiene una afección al pulmón, si tiene una afección al corazón, a la piel, neurolupus, en fin,
cada uno de los pacientes tendrá que ser abordado de manera diferente y tratado de manera diferente. Dentro de los laboratorios, dentro de los tratamientos que contamos para esta enfermedad, tenemos antimaláricos como hidroxicloroquina y cloroquina. Algunos pacientes serán candidatos a la utilización de glucocorticoides o esteroides como la prednisona, inmunosupresores como acetioprina, metotrexato, ciclofosfamida. Hay algunos anticuerpos monoclonales que también han ayudado mucho al tratamiento de esta enfermedad, como el belimumab, como rituximab. Todos estos medicamentos también se utilizan en este tipo de pacientes, pero la verdad es que esto lo tiene que definir el especialista de acuerdo a las características de usted, qué enfermedades tiene, qué órganos son los que están afectados, cómo ha evolucionado la enfermedad. Se tendrá que individualizar el tratamiento sobre cuáles serían las mejores opciones para usted. Y pues nada, la verdad es que es un tema muy amplio, es un tema extensísimo porque la enfermedad, como ya se pueden ver, como puede afectar a diferentes tipos de órganos. El tratamiento para el paciente que tiene afección en el riñón es un cierto abordaje, es un cierto tratamiento. Aquellos pacientes que tienen alteración pulmonar y cardíaca es un abordaje específico con un tratamiento específico. Aquellos pacientes que solamente tienen daño en la piel es un protocolo específico con un tratamiento específico. Entonces, es por eso que este tipo de enfermedad es muy amplia, con una gran variedad de síntomas, con una gran variedad de protocolos de estudio y protocolos de tratamiento. Es una enfermedad compleja, es una enfermedad que si no se detecta a tiempo puede afectar mucho la calidad de vida del paciente, sin decir que en algunos casos puede llegar a ser mortal. Entonces, sí es importante que usted conozca esta enfermedad. Si usted conoce a alguien que está con este diagnóstico, valdría la pena que le proporcionara o que le compartiera este video para conocer un poco acerca de la enfermedad. Y pues nada, espero que sea de su agrado, espero que la información le sea de utilidad y pues nada, que tenga un bonito día y una excelente, excelente semana.